Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Hoy estaremos compartiendo con ustedes algunos apartes importantes del Congreso Mundial de la Educación en defensa de la educación pública que se desarrolló durante este fin de semana. Voceros desde las diferentes organizaciones sindicales de trabajadores de la educación estuvieron en este gran congreso exponiendo las situaciones de cada país en materia educativa. Por eso, desde Costa Rica, escuchemos a continuación a Denis Solís, el secretario general de la Asociación de Profesores de la Segunda Enseñanza, Sindicato APSE. Escuchemos. Sí, muy buenas tardes, un saludo fraterno, todos hermanos trabajadores de la educación. Reciban un cordial abrazo por parte de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE Sindicato que históricamente se ha caracterizado por ser líder en la lucha por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y del pueblo costarricense. Hoy estamos acá con un gran orgullo participando en este primer Congreso Mundial de Educación por la defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo. Agradecer y reconocer el gran esfuerzo, ¿verdad?, que ha hecho el Grupo de Contacto Internacional durante todo este tiempo para que este primer Congreso sea una realidad. Definitivamente estamos ante un modelo gastado, fracasado, que ha causado estragos por todos los países donde ha pasado. En este momento, en una realidad tan difícil, ¿verdad?, como la del COVID-19, hay que sacar a la luz, ¿verdad?, y decir que la situación que están viviendo nuestros países, y en el caso particular nuestro de Costa Rica, no es causada únicamente por el COVID-19. Ya la situación antes de la pandemia era difícil, era bastante dura para todos los sectores, especialmente los sectores trabajadores, los sectores medios, los sectores pobres. Pero definitivamente el COVID ha venido a revelar y acelerar esos procesos que ya venían mal. En el caso particular de Costa Rica, antes del COVID-19 había un gran nivel de pobreza, desigualdad, desempleo. Hace 2 años, en el 2018, estuvimos 3 meses en las calles en una gran huelga, luchando por una reforma fiscal justa para resolver el problema fiscal que teníamos en ese momento. Definitivamente, los diferentes sectores políticos y económicos llevaron a cabo una gran arremetida, ¿verdad?, contra la clase trabajadora y aprobaron una reforma fiscal totalmente regresiva en contra del pueblo costarricense, donde los grandes ganadores fueron esos grupos empresariales que incluso tuvieron amnistías tributarias tremendas. Lo advertimos hace 2 años a la sociedad civil y hoy, en época de COVID, definitivamente, como lo decía anteriormente, la situación de la pandemia vino a acelerar y a revelar los niveles de desigualdad, injusticia, pobreza, desempleo que ya habían antes de la pandemia. En el caso nuestro, como trabajadores de la educación, nos ha correspondido asumir un papel muy importante para que el proceso educativo continúe. Ha habido una gran mística, entrega por parte de los docentes, quienes incluso han puesto en riesgo su integridad física para que el proceso educativo continúe. Los trabajadores de la educación en este proceso han hecho grandes esfuerzos por llevar el proceso educativo a nuestros estudiantes, que son la razón de ser de cada uno de nosotros. Igual han hecho otros sectores de trabajadores públicos de este país, especialmente trabajadores de la salud, que se han puesto en primera fila para proteger a nuestro país y responder ante la pandemia. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos hechos por la clase trabajadora costarricense, los grupos de poder y políticos han visto una gran oportunidad para llevar a cabo una cantidad de proyectos totalmente antilaborales. Han visto una oportunidad para llevar proyectos que no tienen ningún tipo de relación en lo que es la atención de la pandemia, sino que lamentablemente este modelo capitalista, neoliberal, inhumano, aprovecha situaciones como estas para incrementar sus intereses, para incrementar sus riquezas. En Costa Rica
Estamos en este momento enfrentando gran cantidad de situaciones difíciles para el pueblo costarricense. Hay una gran cantidad de personas pasando necesidades, personas desempleadas, gran cantidad de informalidad. Y definitivamente vemos un gobierno que no presta oídos a los diferentes sectores sociales. Definitivamente la situación se ha agravado mucho. El sistema educativo nuestro ha hecho grandes esfuerzos. Sin embargo, la virtualidad o la educación a distancia en este momento ha causado desigualdad en condiciones para los estudiantes para que reciban un mismo tipo de educación. Definitivamente estamos ante situaciones muy complicadas, ante aprovechamiento de sectores capitalistas, de sectores ricos que han utilizado la pandemia como excusa para llevar a cabo sus proyectos. En este momento se está discutiendo, como decía un compañero anteriormente, la negociación de un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional, un endeudamiento mayor de nuestro país y de las futuras generaciones, donde definitivamente las soluciones que brindan los grupos de poder, los políticos en este momento son más impuestos, recortes del Estado y por supuesto vendrán la venta de instituciones que son de todos y todos los ciudadanos de este país. Definitivamente estamos ante una situación complicada, donde en este momento instituciones públicas son las que han salido adelante en la atención de la pandemia, la educación, el sector salud, las universidades, la Fábrica Nacional de Licores, que es la encargada de la producción de alcohol para la atención de la pandemia, y sin embargo, estos grupos de poder económico han visto la gran oportunidad de hacerse de estas instituciones para un negocio privado. Y ahí han venido grandes intentos de desvirtuar el trabajo de esas instituciones y han puesto sus ojos en mercantilizar estos servicios que tienen todos y todos los ciudadanos. Es un orgullo, ¿verdad?, para nosotros participar en este congreso. Esperamos aportar y que se construyan propuestas y se den posiciones en las cuales podamos nosotros como educadores, como transformadores, poder aportar para poder tener una sociedad más igualitaria, justa y solidaria. Y seguimos con más intervenciones en este primer Congreso Mundial de la Educación en defensa de la educación pública, y a continuación escucharemos a Luis Discornia, profesor de la Universidad Nacional de Comahue de la República Argentina, secretario general de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios. Bueno, un saludo, un gran abrazo, un orgullo poder compartir con ustedes este congreso en representación de la docencia universitaria. Nuestra federación agrupa a los docentes de las universidades estatales de la Argentina. Son alrededor de 190.000 docentes, 57 universidades nacionales estatales, que le damos clases a 1.700.000 jóvenes en la Argentina, orgullosos de ser una federación que ha protagonizado las luchas más importantes de la docencia universitaria en los últimos años, en particular durante los 4 años del gobierno anterior, que expresó las políticas neoliberales en la Argentina descarnadamente, y que nosotros fuimos parte de ese torrente popular que luchó contra el ajuste que se nos imponía, que protagonizamos en 2018 las movilizaciones más grandes de la historia argentina, desde la reforma universitaria del año 1918, recuperando esas tradiciones que nos permitieron conquistar el ingreso irrestricto, la gratuidad de la enseñanza, y que con uñas y dientes tratamos de defender en todo sentido. Esos 400.000 o 600.000 estudiantes, docentes, no docentes, que protagonizamos esas movilizaciones, fueron las que permitieron que se terminara el ciclo neoliberal y que se armaran las confluencias políticas necesarias para que en diciembre cambiara el gobierno en la República Argentina. Así que estamos orgullosos de haber defendido en los momentos más difíciles de aplicación de las políticas neoliberales los intereses de la docencia universitaria y de haber contribuido a un cambio en nuestro país. Y a los 3 meses estamos en pandemia, en marzo, cuarentena, y hace 6 meses que estamos enseñando a ese 1.700.000 jóvenes estudiantes desde nuestra casa, en aislamiento, con nuestros recursos, poniendo esfuerzo en nuestro bolsillo.
y ese esfuerzo que fue tomado como una causa nacional por la docencia del primario, del secundario y de las universidades, no solo de las universidades, no es suficientemente reconocida. Por lo tanto, vamos este lunes, como podríamos decir ahora, como cierre de este Congreso Internacional, nosotros lo vamos a saludar con un paro nacional que vamos a realizar en todas las universidades del país, reclamando por nuestros salarios, reclamando por el reconocimiento de gastos, reclamando por las conexiones de Internet, reclamando por esos miles de jóvenes que han quedado afuera, porque la situación esta de la llamada virtualidad afecta a los derechos laborales de los docentes, afecta los derechos de los jóvenes a estudiar y afecta a la calidad académica. Y vamos a este reclamo denunciando a todos aquellos sectores que fueron los derrotados en diciembre del año pasado, que expresaron el neoliberalismo, que hoy, en sintonía con los Trump y los Bolsonaro, plantea que hay que privilegiar la economía por sobre la salud de las personas. Y no solo eso, sino también porque estamos y somos parte de Latinoamérica y miramos qué es lo que nos está pasando, estamos hablando desde ser docentes universitarios de un país dependiente y que hemos visto cómo todos estos años el imperialismo norteamericano, a través de esos llamados golpes blandos, inició una ofensiva que avanzó en países hermanos, como por ejemplo tuvimos la desgracia última de lo que ha sucedido en Bolivia. Y a su vez tenemos que decirlo, ayer o anteayer el imperialismo norteamericano nuevamente vuelve a agredir al pueblo cubano, endureciendo el bloqueo, y amenaza al pueblo venezolano desde hace mucho tiempo para hacerse de las riquezas naturales de ese país. Entonces, nosotros miramos y queremos contarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo en la Argentina desde Latinoamérica, planteando que denunciamos a aquellos que quieren hoy, siendo el principal problema en nuestro país la pandemia y la salud, aquellos que quieren privilegiar la economía y aquellos que fueron derrotados políticamente en la Argentina en diciembre, pero que hoy en sintonía con los intereses de esos imperialismos están queriendo avanzar, incluso con esa metodología nueva que se impuso, que es la de los golpes blandos. En un mundo con una crisis provocada por la pandemia que desnudó lo que era ese mundo, pero que agravó muchísimo. Entonces es un mundo donde las grandes potencias, así como descargan la crisis sobre los hombros de su pueblo, de su propio pueblo, descargan la crisis sobre los países y pueblos oprimidos. Y en este sentido Latinoamérica es oprimida y es campo de disputa y hoy de ofensiva fundamentalmente de este eje de lo que denominamos Trump-Bolsonaro. Y en ese contexto decimos, se quiere aprovechar el esfuerzo de los miles, decenas de miles de docentes para imponer esta llamada la virtualidad llegó para quedarse y avanzar en los proyectos de mercantilización, en particular de la educación superior. Por lo tanto, nosotros decimos, la virtualidad es una situación de emergencia, transitoria, excepcional, que tiene que irse con la pandemia, que tenemos que recuperar la presencialidad y en ese contexto vamos a la defensa de nuestros derechos diciendo, no se puede cortar por los más delgados, tienen que ser los grupos económicos que se han enriquecido durante todos estos años los que pongan ahora los recursos y los fondos para resolver el drama profundo de millones de argentinos que están en la pobreza y las demandas de defensa de nuestros salarios, de la educación pública y del presupuesto para salud y educación. Así que un gran saludo. La idea en estos 3 días es poder compartir estas vivencias. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes
www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, FENSUAGRO Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al Gobierno Nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo con ustedes las más importantes intervenciones en el primer Congreso Mundial de la Educación en defensa de la educación pública. A continuación, desde España, escucharemos a Mariluz González, representante del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza del Estado español, quienes enfrentan hoy una presión muy alta por el retorno a las aulas cuando no se han dado inversiones necesarias por parte del Estado. Escuchemos. Soy Mariluz González Rodríguez, responsable de acción sindical del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza del Estado español, que aglutina sindicatos de la educación de distintos territorios del Estado. Para mí es un placer participar en este primer congreso por la educación pública y en contra de del neoliberalismo educativo, porque es claro que desde el sector educativo es necesario establecer redes y establecer alianzas que nos permitan luchar contra este desmantelamiento de la educación pública para favorecer, como ya sabemos, los intereses económicos de grandes corporaciones, que al fin y al cabo es hacia lo que vamos, ¿no? Como es de todas y todos sabido, el neoliberalismo ha entrado con fuerza. Todo se compra, todo se vende, y una vez repartido el melón de los negocios privados y ver que ya no daba beneficios, pues han comenzado a desmantelar todos los servicios públicos para seguir generando beneficios y riqueza para unos pocos, evidentemente. Voy a hacer un pequeño análisis, y pequeño es porque el tiempo es justo y podría ser muy largo el análisis, voy a hacerlo pequeño, de cómo está la situación ahora mismo en el Estado español. Con la crisis del 2008 y con el discurso de la necesidad de regenerar la economía y pagar la deuda, una deuda que no olvidemos que generaron los bancos y los cuales fueron rescatados en detrimento del mantenimiento de las políticas sociales, pues han seguido privatizando todos los servicios públicos. La atención a las personas mayores, la sanidad o la educación han pasado a formar parte de estos servicios privatizados. Y como sabemos, los negocios son para dar beneficios y si no los dan, pues no nos interesan. Con lo que, por ejemplo, en las zonas rurales, lo que aquí se llaman la España vaciada, pues han dejado de ofrecer servicios como el transporte, la atención sanitaria o la asistencia social con el beneplácito del gobierno de turno, por supuesto. La sociedad española ya estaba muy tocada y con problemas importantes, como son los desahucios, familias que viven en la calle o en umbrales de la pobreza. Esta pandemia, que nos ha afectado a todos los países del mundo, ha dejado un reguero de muerte y destrucción sin precedente. El desmantelamiento de todos los servicios públicos ha dejado en evidencia lo tocado que está nuestro sistema sanitario, por ejemplo. No es gratuito que seamos uno de los países del mundo con mayor número de contagios y de fallecidos, además de dejar en evidencia la atención que reciben nuestros mayores en residencias privadas, la mayoría de ellas, y donde se han producido también la mayoría de los fallecimientos.
La violencia de género también ha sido alarmante. Con la violencia de género se ha acentuado el aumento de las llamadas al teléfono de atención a víctimas en un 400% durante la pandemia, durante el confinamiento que sufrimos. Y la mayoría de las mujeres víctimas tenían que seguir conviviendo con su maltratador. Como veis, un panorama desolador. A nivel educativo, que es lo que nos compete, pues también está siendo privatizada de manera alarmante. Un sistema educativo que debe servir para erradicar desigualdades está haciendo todo lo contrario. Las últimas leyes educativas han favorecido esta situación, no dan soluciones al fracaso escolar, que es significativo en nuestro país, y se está legislando para las élites, evidentemente. Esta pandemia ha dejado claro que la brecha social también es digital, y con el confinamiento que hemos sufrido, muchas niñas y niños se han quedado fuera del sistema durante 6 meses. Aprovechando esta situación atípica, se están centrando los aprendizajes en las áreas instrumentales, dejando fuera de todo proceso las artísticas o el desarrollo físico. Con lo cual, el desarrollo integral de las personas ya no es la prioritario. Los programas de atención a la diversidad están paralizados, los proyectos educativos o de resolución pacífica de conflictos abandonados, el alumnado no convive, el alumnado no comparte, el alumnado no interactúa y debemos de buscar soluciones. O nuestras niñas y niños se van a encontrar incompletos, sin desarrollar aspectos esenciales para su formación integral, porque no olvidemos que nuestra labor no solo es transmitir conocimientos, sino también formar personas independientes, críticas, activas. Y por eso yo considero que este congreso nos va a permitir compartir y analizar estrategias para conjuntamente luchar contra este neoliberalismo educativo y por una educación pública de calidad para todas y para todos. Gracias y un saludo desde España. Escuchemos también a continuación a Rosa Berrios. Ella es representante de la Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña, quienes están en pie de guerra en la actualidad por las exigencias en las condiciones de seguridad y salud para la docencia. Escuchemos. Bueno, lo primero que quería decir era, en nombre de la Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras del Enseñament de Cataluña, que es el sindicato alternativo al que pertenezco, es felicitar a todas las personas que habéis impulsado y llevado a cabo este primer Congreso Mundial de Educación y en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo, y sobre todo agradecemos mucho poder participar. Lo siguiente que querría comentar es que yo creo que más o menos tengamos un océano por medio, tengamos lo que tengamos por medio, el patrón es el mismo en todos los países. Simplemente dependerá en qué estado estábamos previamente, antes de la oleada, pero realmente todo acaba siendo lo mismo. O sea, es el mismo ataque, que es desmontar básicamente todo lo que... uno de los últimos pilares que quedaban, que era la educación, es desmontarla totalmente y privatizarla y con ello conseguir dinero, básicamente, y es lo que hay. Ahí es donde entramos nosotros, que es cada día levantarnos y pensar que la lucha tiene que continuar, que no tenemos otra opción. En el caso de mi país, el gran problema es, como en otros muchos, es que no es una crisis, o sea, la COVID no es una crisis única, sino que venimos de una crisis anterior y que además, específicamente en Cataluña, pues tenemos otros problemas por una situación que ha habido entre las dos crisis, con lo cual básicamente llevamos luchando, yo creo que tanto tiempo que no nos acordamos ya ni de lo que es no luchar, lo cual en cierta manera creo que a todos nos pasa. El principal problema que tenemos con la COVID es que directamente nuestro gobierno ha decidido priorizar la economía y que lo último somos las personas, seamos alumnas o seamos docentes. Somos los últimos en el eslabón. En el caso, actualmente estamos en una situación muy complicada. Nuestros centros están abiertos sin las medidas adecuadas para poder evitar el contagio. Cada vez hay más grupos que se están cerrando, grupos de estos centros que están cerrando, y realmente es muy complicado porque nosotros hemos hecho una estimación que estamos por debajo de 44.500 personas para poder haber simplemente abierto en unas condiciones de salud las mínimas indispensables para evitar, supongo que sabéis cómo está España en general con el tema de la COVID, que estamos bastante mal. Madrid, de hecho, está pendiente de si va a ser o no confinado.
y no es la única ciudad con estos problemas. A ver, nuestra defensa es nuestro sistema educativo ideal, ahora hablo como organización, básicamente se basa en una escuela pública que sea única. Actualmente tenemos 3 redes diferenciadas, la que sería la pública de gestión pública y de titularidad pública, la que dicen pública pero que no es pública, que básicamente es concertada, y luego estaría la privada. ¿Vale? Estas 3 redes diferenciadas lo que han determinado es una segregación de la población, básicamente por clase y muchas veces, por clase y por origen. Con lo cual, partiendo de esta base que nosotros ya decimos que la escuela pública la queremos única, la primera gran lucha sería que hubiera una única red pública y de titularidad y de gestión pública. La queremos, obviamente, coeducadora, laica, gratuita, desde cero hasta la universidad. Y en el caso específico de Cataluña, demandamos también que se pueda, la lengua vehicular sea el catalán, que está en una situación bastante minoritaria respecto al castellano. Pero bueno, eso es una anécdota debido a la zona en que estamos. Actualmente lo que nos encontramos es que ya desde la primera crisis hubo una deriva hacia convertir la educación, al menos la pública, en simplemente como una factoría para hacer piezas que se ajustasen al engranaje que deseara en cada momento la economía, ¿vale? Con lo cual se ha ido perdiendo democracia, se ha ido perdiendo una serie de derechos que teníamos laborales dentro de los centros, pero además se ha ido rebajando la inversión o lo que es lo mismo, no se ha ido aumentando adecuadamente. Si nosotros cogemos todo esto y ponemos todos estos centros ya muy en precario y les ponemos una pandemia, la fórmula no puede salir más desastrosa. Con lo cual ahora tenemos una situación que es lo que has comentado, Claudia, nos está abocando a que no habrá más remedio que ir a la huelga en caso de necesidad, porque es que realmente ante nosotros nos encontramos que no hay forma de dialogar con lo que tenemos delante, que sería el gobierno en nuestro caso, porque ya sabéis que, en España sabéis que la educación está repartida según las comunidades, no es está centralizada, pero luego se puede desarrollar en cada comunidad. Básicamente, lo que está claro es que es un ataque directo a los pilares más básicos, sea la salud o la sanidad, sea la educación, y que hoy por hoy no hay ninguna señal de que se quiera evitar continuar este ataque, con lo cual nos vemos obligados a continuar la lucha. Partíamos de una situación mejor y estamos perdiendo derechos, y eso es de forma acelerada, y cada vez la brecha social es mayor. Nosotros cada vez nos encontramos con una situación que hay una brecha mayor entre las diferentes clases sociales y que es muy difícil de combatir, y nosotros creemos que la única forma de combatirla es mediante la educación, porque ya se ha comentado, a lo mejor la educación no cambia inmediatamente el mundo, pero sí que permitirá a desarrollar un espíritu crítico y que las nuevas generaciones acaben cambiándolo, y esa es nuestra lucha, conseguir que esas nuevas generaciones ayuden al cambio que necesitamos para unas sociedades mucho más igualitarias, equitativas, y que al final acabemos siendo un colectivo que vayamos hacia adelante y no como parece ahora, que es una involución y hacia atrás. En principio es esto todo lo que tenía que decir. Gracias. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT,
el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y finalizamos entonces con la intervención del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, Nelson Alarcón, en el marco del primer Congreso Mundial de Educación en Defensa de la Educación Pública. Escuchemos. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, reciban las maestras y maestros participantes en este primer Congreso Mundial el saludo solidario y fraternal del Magisterio colombiano. Saludamos también a los organizadores y a las entidades que se unieron a este clamor internacional por la defensa de la educación pública y el derecho a la educación para enfrentar el neoliberalismo en todas sus formas y a la vez fortalecer un proyecto contrahegemónico que consolide un nuevo sujeto político por la educación, para la paz y la democracia. En Colombia, como en muchos países latinoamericanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ha venido aceitando cada vez con mayor precisión un dispositivo de control mediante un programa de reformas a los sistemas educativos que se caracteriza por la estandarización de los procesos de aprendizaje y de enseñanza, la imposición de un currículo único reducido a matemáticas, ciencia y lenguaje, descuidando las dimensiones formadoras del arte, las ciencias sociales, la ética y la política, mercantilizando la educación y entregándola a organizaciones privadas sujetas a sus dispositivos, impulsando una mirada contabilizadora, eficientista, administrativa, de vigilancia permanente que convierte al magisterio en un simple funcionario, la despedagogiza y le niega su condición de profesional de la educación, imponiendo sin discusión un concepto de calidad de la educación como resultado de la aplicación de las pruebas externas PISA y Saber, cuya elaboración estandariza los saberes y reduce la evaluación a una medición de competencias para el desempeño en el mercado, de acuerdo con las necesidades de las multinacionales, pero en desacuerdo con la historia propia y la identidad nacional y la memoria de nuestras desigualdades y sus causas, que han generado una deuda social cada vez más aguda y unas expresiones de resistencia y rebeldía en las calles, siempre reprimidas por las fuerzas policiales en un ejercicio desmedido de la violencia contra los jóvenes. FECODE
Desde 1982 viene impulsando el movimiento pedagógico colombiano y desde 1984 mantiene la revista Educación y Cultura y los centros de estudios e investigaciones docentes CEID para unir a los más de 300,000 maestras y maestros afiliados a nuestra federación en 34 sindicatos regionales. Hemos presentado al Gobierno Nacional un pliego de peticiones para la solución concertada a las brechas identificadas en educación que tienen que ver con la política de infancia, con la educación rural, con la jornada única, por un estatuto docente único, por la escuela como territorio de paz y por una reforma al sistema de financiación de la educación. Pero nunca, como ahora, el gobierno represivo y de ultraderecha del presidente Iván Duque, manipulado por el ex senador Álvaro Uribe, hoy privado de la libertad, viene aprovechando la crisis de la pandemia para legislar de manera dictatorial en favor de los banqueros y de los grupos privados a los que viene apoyando de manera descarada, como es el caso de la aerolínea Avianca y la intermediación del sector financiero por medio de préstamos para apoyar las necesidades de miles de desempleados o empleados informales que ya no resisten las pérdidas y tienen que acudir al crédito. Colombia hoy sufre una crisis humanitaria durante lo corrido del año 2020. Se han perpetrado 63 masacres en la que han asesinado 252 compañeros y compañeras colombianos. Se han asesinado 215 lideresas sindicales y defensores de derechos humanos y 43 firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana. Durante el presente mes de septiembre, la Policía Nacional asesinó al estudiante abogado Javier Ordóñez. Esto generó una ola de indignación del pueblo colombiano y levantamiento social el 9 y 10 de septiembre, el cual fue reprimido, dejando 13 personas asesinadas y más de 300 heridos, 76 de ellos con arma de fuego que el gobierno nacional, a través de la orden del presidente Iván Duque, desenfundaron o sacaron sus armas y asesinaron al pueblo colombiano. A la vez, se ha desatado una campaña de señalamiento y persecución a todas las organizaciones sociales, populares, estudiantiles, indígenas, campesinas, sindicales, entre estas la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, la organización sindical más grande del país y donde su comité ejecutivo constantemente y de manera sistemática es y está amenazado de muerte. La pandemia dejó al descubierto la precariedad del sistema educativo colombiano, las brechas enormes entre la ciudad y el campo, la débil política de infancia y sobre todo la asfixia presupuestal. Desde este primer Congreso Mundial lanzamos un SOS por la vida y por la salud de nuestros niños y jóvenes que vienen siendo vulnerados en sus derechos y atacados en su bioseguridad por las disposiciones del gobierno que ordena regresar a clases sin solucionar ni los problemas de infraestructura sanitaria ni generar las condiciones para la bioseguridad del personal docente, estudiantil y administrativo. La desobediencia civil ha sido nuestra alternativa y la exigencia de reformas curriculares de fondo para superar el modelo imperante que legitima la desigualdad. Ha sido la actitud de los maestros y maestras colombianas que en medio de la pandemia han hecho esfuerzos innovadores y alternativos para seguir atendiendo a sus estudiantes en condiciones difíciles, sin conectividad y sin apoyo real del gobierno nacional. Llamamos a los maestros y maestras del mundo a la unidad en los propósitos de defender la educación pública y hacer valer el derecho a la educación. Y desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, del Comité Ejecutivo y en el mío propio como su presidente, deseamos éxitos en las deliberaciones y claridad en las propuestas. Desde ya pueden contar con nuestro apoyo solidario y nuestra acción concertada para seguir fortaleciendo la lucha y así derrotar los gobiernos neoliberales que cada día atentan contra la educación y atentan contra el pueblo colombiano. Este gobierno de Iván Duque es un gobierno indolente, un gobierno asesino que todos los días vive masacrando al pueblo colombiano
por acción y por omisión. No lo podemos permitir. Hoy lloramos, seguimos llorando a todos nuestros muertos, pero siempre con la mano firme en el sentido de que de salir a las calles, vamos a salir a defender la vida, la paz, la democracia, a defender la educación pública y a defender la escuela como territorio de paz. Muchas gracias. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.